móvil que se llama rotor. El rotor pues es en este caso todo lo que se va a estar moviendo, las aspas y demás, ¿no? Ahora, a grandes rasgos, digo, hay muchas clasificaciones de la parte de los ventiladores, pero a grandes rasgos nosotros podemos como tal cerrar un poquito la parte de la clasificación como, el tipo de ventilador comercial un poquito más un poquito más como popular, ¿no? En la cual, no, al menos en la parte industrial, que son los ventiladores axiales o de tipo axial y en este caso los ventiladores centrífugos, ¿de acuerdo? Esos ventiladores pues se llaman axiales centrífugo dependiendo de cómo funciona justamente el ventilador. Bueno, no sé, la semana pasada creo que les dije, lean un poco de ventiladores, ¿no? Porque la idea era verlos la clase anterior, pero bueno, entonces ya más o menos habrán leído acerca de sus ventiladores. Ahora, aquí tengo dos diagramas, de hecho tengo tres diagramas. Este es el que me gusta un poquito más. En cuanto a la parte como tal o la diferencia que hay entre un ventilador centrífugo y un ventilador axial. ¿Sale? Ahorita vamos a platicar sobre ello. Pero bueno, básicamente, por ejemplo, en el ventilador axial, pues justamente nosotros tenemos una salida de aire, pues aproximadamente así. Tenemos tanto la entrada como la salida, pues prácticamente en la misma dirección, ¿no? Y, por ejemplo, lo que es el ventilador centrífugo, la entrada la tenemos pues por el centro. Ajá. El aire entra por el centro y el aire luego va a estar distribuido dependiendo, bueno, en este caso las paletas, pero pues en este caso va a ir hacia acá o hacia este lado, ¿no? Entonces la parte de aquí forma como una especie de espiral, ¿no? Entra esto por aquí y nosotros pues obviamente vamos a tener la salida del aire hacia acá. Entonces, bueno, justamente la forma, ¿no? La construcción de ambos ventiladores me dan una ventaja uno sobre otro, ¿sale? Aquí tengo, por ejemplo, unos planos, ¿no? Bueno, pues una figura por aquí que encontré en internet de un fabricante que justamente hace el favor de, como tal, mostrarnos esta parte. Este es un ventilador, por ejemplo, axial, ¿sale? Y les digo, la gran ventaja del tipo axial, pues es prácticamente que es más fácil de instalar. Ahorita vamos a platicar también sobre eso. También, pues obviamente, como tal, tiene una eficiencia mayor en la parte de la potencia, ¿no? Que eso es muy importante. Pero pues la gran desventaja es que no podemos trabajar con cargas tan grandes o con presiones tan grandes. Entonces ese es el ventilador axial. Y este de acá, pues obviamente es el ventilador, en este caso centrífugo, ¿sale? Entonces justamente el ventilador centrífugo, bueno, puede tener varias formas, ¿no? Pero en este caso, digo, la descarga puede estar arriba o abajo. Pero lo importante es que como tal, nosotros vamos a tener la entrada del aire de este lado, ¿no? Acá, justamente por en medio, como lo teníamos justamente en este diagrama, ¿no? Que aquí decía entrada, ¿no? Entrada como tal. Y obviamente las aspas o la forma de las aspas en este caso me va a ayudar bastante para la parte de la velocidad. Como tal, la parte del ventilador, en este caso centrífugo, pues digamos la gran ventaja como tal es la parte, por ejemplo, de la carga o en este caso la presión que nosotros podemos compensar, que en este caso es una presión mayor respecto a lo que son, por ejemplo, ventilador de tipo axial. Entonces lo que va a hacer, por ejemplo, aquí entra como tal el aire, ¿no? Entonces van a empezar a mover como tal la parte de las aspas y al final pues la descarga va a ser por este lado. Ajá. Es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, este ventilador que es centrífugo, pues la forma en la que está construido o en este caso empaquetado, pues justamente es lo que hace que podamos tener obviamente cargas mayores. Ahora, la instalación, por ejemplo, del ventilador centrífugo tiene que ser siempre, en este caso así, con una instalación a 90 grados, así como está justamente en la pantalla. Y bueno, este de acá, pues les digo, es mucho más fácil de instalar que este, porque este pues necesita como tal una obra, ¿no? Para poder colocarse. Ahora, ahorita vamos a hablar de como tal el tipo de tiro y demás, pero bueno. Entonces, les digo, de entrada tenemos dos tipos de ventiladores. Ahora, como tal les dije las ventajas, o ya se las enumeré. En este caso, por ejemplo, los axiales tienen, por ejemplo, lo que es, pues, en este caso, mayores gastos, normalmente. O sea, podemos meter mayores gastos. Digo, esto es subjetivo, porque dependiendo contra qué estamos comprando, ¿no? Porque también depende de la potencia respecto a esto. Les digo, es más fácil en este caso instalarlos como tal. Y las eficiencias en cuanto a la parte de la entrega de energía que se convierte en trabajo, pues es obviamente mayor. Alcanzan hasta el 92%. Mientras que la parte de los centrífugos, la gran ventaja que tiene respecto a los axiales es la parte de carga que nosotros podemos como tal compensar. Es decir, trabajamos a mayores presiones. Claro, todos los ventiladores como tal
no son como tal en este caso equipos que trabajen a una carga muy grande, a una presión muy muy alta. O sea, quizás un ventilador, la mayor presión que puede en este caso como tal llegar pues es 0.5 psia, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, como tal, pues digo, 0.5 psia en cuanto a la parte de milímetros de columna de agua, ¿no? En ese caso son como 1.33, 1330, son como 5000 milímetros, ¿no? Entonces es bastante. Pero por ejemplo, para los cálculos que nosotros estamos haciendo, pues un ventilador basta y sobra para lo que nosotros vamos a hacer, ¿sale? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que hayan investigado y que quieran compartir? ¿Algo que quieran complementar? Los escucho. El ventilador axial también es el que dice que el flujo del aire es paralelo, ¿no? A las aspas. Ajá, ajá. Sí, pues como tal, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, aquí de este lado, es que no sé desde qué punto de vista lo podamos como tal, porque por ejemplo, este de acá, yo lo vería como, fíjate, es unas aspas, ¿no? Por ejemplo, de uno, como tal, de uno, ay, se fue el nombre, de uno centrífugo. Entonces, por ejemplo, el aire que entra por acá, ¿no? Entonces este es perpendicular a la parte de las aspas, ¿no? Como tal la entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá, nosotros tenemos la entrada hacia este lado y obviamente tenemos justamente como tal la forma en la que estamos saliendo, la forma en la que se está generando como tal el tiro, pues es paralelo a, ¿no? Pero como tal aquí, o sea, si te fijas, pues también las aspas están, digamos, en esta posición. Entonces, digamos que es conforme nosotros tenemos la generación del tiro respecto a la entrada, es paralelo, ajá, porque si nos ponemos estrictos, insisto, aquí, como tal, las aspas vienen en esta dirección, entonces el aire va hacia acá, ¿no? Entonces, como tal, pues eso yo también lo veo perpendicular, pero respecto a la parte de la entrada y la salida o la descarga, pues obviamente sí es paralelo. Sí me voy a entender. En cambio, por ejemplo, lo que son los centrífugos, pues la entrada es aquí, ajá, la entrada es aquí y el movimiento es para acá. Entonces, respecto a la entrada, en este caso, pues es perpendicular. Sí me doy a entender a lo que se refiere con la parte de paralelo. Sí. Bueno, yo sí le entendí, profe. Son como los de las laptops, ¿no? Ajá, Los... Sí, ajá. profe. Sí, de hecho, los más populares, o sea, donde vas a encontrar casi siempre, lo que vas a encontrar casi siempre es axial. Casi siempre es axial, digo, en aplicaciones como tal muy sencillas, ¿no? Siempre vas a encontrar axiales. ¿Por qué? Porque, insisto, los centrífugos... otra cosa. También nosotros tenemos que respetar, por ejemplo, en muchas ocasiones, por ejemplo, la parte de la contaminación, en este caso, para la parte del ruido, ¿no? La contaminación auditiva. Entonces, pues, por ejemplo, los que son centrífugos, pues, generan un poco de mayor ruido, ¿no? En cuanto a la parte, por ejemplo, del axial. Digo, los dos obviamente generan ruido, pero uno más que otro. Entonces, ayer me dijeron justamente la norma, que era creo que la 011, no me acuerdo exactamente, alguien me lo dijo ayer, y establece justamente en cuanto a la parte de la seguridad que nosotros podemos, o sea, que tenemos un nivel, no me acuerdo, ayer me lo dijeron, pero no me acuerdo justamente cuál es el nivel, no me acuerdo si eran a partir de 35 decibeles ponerse, ya necesitamos protección auditiva, y creo que la máxima era 95, no me hagan caso, no me acuerdo, pero justamente en una de las normas establece como tal el cálculo, por ejemplo, o como tal el límite, ¿no? Máximo que nosotros podemos tener, porque eso es muy importante, ¿no? Quizás cuando nosotros diseñamos una planta, o cuando estamos como tal trabajando en un proyecto, de repente dices, sí, tal equipo, y tal equipo, y tal equipo, pero no tomas en cuenta muchas cosas. Entonces, a la larga, esto pues también afecta al desempeño, pues obviamente humano, ¿no? Entonces, todos son riesgos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si tu carga como tal no es tan grande, si tienes una presión no tan alta, entonces me refiero a la presión de columna, ¿no? Pues utiliza o puedes utilizar en este caso uno axial, ¿no? Si como tal sí vas a tener que aplicar a o los valores sí son por ahí bastante mayores, pues entonces vas a trabajar con la parte de un ventilador, en este caso pues centrífugo. Digo, eso como tal es meramente relativo porque o sea, para cada tipo de, por ejemplo, de aplicación o de pérdidas, voy a calcular una potencia. Entonces, mientras la potencia, en este caso, en mi, por ejemplo, catálogo,
que me vende que me da el fabricante se encuentra ese, pues puedes utilizar cualquiera de los dos. Por eso, pues en este caso subjetivo. Eso sí, nosotros ya para aplicación, insisto, donde tengamos un poquito más de presión, siempre me voy a ir por un centrífugo. Donde en este, por ejemplo, más gasto, pues me voy a ir en este caso por uno axial. Sobre todo porque, insisto, los axiales, en este caso, son más eficientes en cuanto a la transformación de energía a la parte de trabajo. ¿Sale? ¿Alguna Oiga, pregunta? profe, Mándame. y los que están arriba de las empresas que, bueno, de las fábricas que no más que están así como Dando la circulares vuelta, y giran, ¿no? Ujú. ajá, Son axiales. son los También, axiales. o sea, también son de tipo axial. Son como unas turbinitas, ¿no? Ajá, sí, o sea, ya sé, no sé si sean las mismas que yo me estoy imaginando, pero son como, no sé, a ver, es que soy malísimo Como que dibujando. tienen, Soy como malísimo, que tienen Parecen aspitas. cebollitas. soy malísimo, ajá, como cebollas, ¿no? Ajá, Ajá, esos también son axiales, pero son de otro tipo. Entonces, no me salió. Pero también, como tal, en este caso, pues les digo, son de tipo, pues obviamente axial. Nada más que cambia la forma, porque pues obviamente el flujo es hacia arriba, ¿no? Son de tiro inducido, pero también son en este caso axiales. También, como tal. Si son a los que nos estamos refiriendo, no sé, en este caso, ahorita busco una imagen. sí, Pero también sí, sí. son axiales. Esos son casi los que tienen todas las, en este caso, por ejemplo, naves industriales. Casi siempre en la parte de arriba, ¿no? Como la parte de ventilación y demás. Esas, por ejemplo, pues no, en general no están para un generador de vapor, sino para ventilación, prácticamente. Entonces también son como tal, son extractores al final, ¿no? Pero son otro tipo de ventiladores, ¿no? Por ejemplo, acá, híjole, bueno, corté la imagen, pero bueno, básicamente te digo, la única diferencia es que en lugar de tener este tipo, por ejemplo, de rotor, ¿no? En este caso es el rotor que estábamos platicando, pero en realidad es lo mismo. Si te fijas, o sea, si lo vemos, digo, si lo volteáramos, esta parte, pues al final, como tal, bueno, va a dar un movimiento hacia acá, pero pues el que dicen que es como cebolla justamente es lo mismo, ¿no? La vuelta la da hacia este lado. Entonces, como tal, pues sigue siendo axial, pero pues otro tipo de axial. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo principio, básicamente. Solo que cambia en este caso la parte del rotor. ¿Vale? Ok, profe. Sí, profe. Ok. Y si no, pues ahí búsquenlo, ¿no? También, ¿no? En este caso Ay, con respecto a la norma, sí es la 11. Ok, sale pues. Y dice que el límite permisible son de 90 decibeles en 8 horas, perdón. 8 horas. Sí, porque si no te empieza a quedar sordo, ¿no? Y también dice algo acerca de cuál es como el nivel en donde tienes que utilizar ya equipo de seguridad, ¿no? No dice, no lo dice por ahí. Digo, nada más para confirmarlo. No creo si son 35 decibeles. Pero también dice la parte de la norma. Pero bueno, esto solamente les digo porque para, por ejemplo, seleccionar equipos, también me tengo que fijar en toda esa parte. O sea, no solamente decir, mira, pues ¿no? Sí, porque al final, volvemos a lo mismo, tú vas a estar trabajando en ese lugar, o la gente va a estar trabajando en ese lugar, y tienes que contemplar todo, absolutamente todo. ¿Sale? Bueno, por ejemplo aquí, esta parte, por ejemplo, las paletas que tenemos en la parte, por ejemplo, de ventiladores centrífugos, pues prácticamente les digo, son diferentes paletas. De hecho, el primer diseño que se sacó no es el de la paleta recta. A ver, estoy buscando unas cosillas, espérame tantito. El del lado izquierdo, que es el de la paleta recta, que de hecho las paletas pues son estas de acá, ¿no? De a poco se fue modificando. De hecho, los centrífugos como tal se pueden tener muchos arreglos, ¿no? En cuanto al tipo de transmisión, no sé, y eso es justamente lo que viene siendo también interesante. Bueno, cuando yo quiero asegurar que las velocidades o que la velocidad, en este caso en el ducto o en este caso en la parte de entrada para el aire y demás, sea la velocidad mayor y estoy utilizando un centrífugo, pues claramente me conviene más la parte de las paletas que son curvadas hacia adelante, que son los que están aquí en el segundo dibujo, ¿no? Si nos damos cuenta la diferencia, por ejemplo, entre lo que son las paletas que son curvadas hacia adelante y las que están, por ejemplo, curvadas hacia atrás, pues es justamente eso, ¿no? Hacia dónde está como tal curveado. Ajá. Entonces, para una mayor generación de velocidad, y obviamente va a generar un poquito más de turbulencia, me conviene, pues obviamente este de acá, ¿sale? Por la parte del vector, de hecho aquí está el vector resultante, que más o menos está en la parte de arriba,
El vector resultante aquí, en cuanto a la parte de este lado, pues es un poco mayor respecto al que tenemos de este lado, ¿sale? Como tal, pues de hecho el de partes curvadas hacia atrás es el que me entrega menos, pero es el que, por ejemplo, respecto al mantenimiento, es el mejor, ¿no? Porque por la forma en la que tienen, por ejemplo, sus paletas curveadas, en este caso, como son hacia atrás, no se le acumula tanto como tal polvo y demás cosillas que podría llegar a tener mi conducto de aire. Claro, por ejemplo, para los conductos de aire también es importante entender que pues van filtros y demás, ¿no? Porque también en algunas ocasiones tenemos pues por ahí, en este caso, pues partículas de consideración, ¿no? De bastante tamaño. Entonces, como tal, pues también tenemos que tener mucho cuidado con la parte del mantenimiento de la parte de los de los mantenimientos, ¿sale? ¿Alguna pregunta? Digo, esto es nada más como tal, realmente una cosa que quería mencionar. Estoy buscando una imagen porque les quiero mostrar algo. ¿Alguna pregunta mientras busco algo? Sí, profe. Profe, los ventiladores todo el tiempo están prendidos, ¿verdad? Funcionando. Pues en este caso, si el proceso es continuo, como tal, bueno, si te refieres a los que estamos viendo aquí, dependiendo en dónde se encuentre, si estamos trabajando, por ejemplo, el equipo, ¿no? Por ejemplo, el generador de vapor, pues prácticamente está prendido siempre para cuando son procesos, en este caso continuos, ¿no? Continuos. Pero pues obviamente hay equipos que puede ser que como tal, ¿no? No sé, imagínate una campana, ¿no? Una campana como tal, pues la prendo, la apago, pero si es en cuanto a la parte de ventilación, pues sí, normalmente en este caso siempre está. Ok, por ejemplo, ya estoy buscando, bueno, ya busqué la imagen del... Yo tengo una duda, profe. Mande, ajá. Nos había dicho, por ejemplo, no sé si tenga ahí o pueda hacer el dibujito de la chimenea. Uh-huh. Como en la chimenea, y ve que nos había dicho que se podía poner el ventilador abajo, en medio y arriba. Ajá. Okay. Eso aplica para los axiales, ¿no? En este caso, ahorita voy a poner una imagen. Sí, para los axiales. Y en este caso, por ejemplo, a la entrada, por ejemplo, también... Bueno, es que justamente se lo voy a explicar en lo de que es tiro forzado, tiro inducido. Nada más, ahorita lo explico. Y ahorita, de hecho, iba a poner el dibujo. Nada más como tal. El tipo de ventilador, por ejemplo, que le estoy comentando, que me preguntaron hace ratito, se llaman de turbina, pero es una aplicación justamente de un tipo de ventilador axial, pero nada más que se llaman normalmente extractor de turbina. Ajá. Entonces son esos como, de hecho los pueden encontrar. De hecho si le ponen así como ventiladores axiales de techo, eso les va a aparecer. Pero son en ese caso de turbina, son los que nos estaban ahí preguntando, ¿sale? Digo, obviamente es otro diseño, ¿no? Y por eso se le llama así como de turbina, pero pues volvemos a lo mismo. Es el mismo principio, nada más que cambia como por ejemplo la forma de las aspas y demás. Entonces dentro de esa parte pues ya cambia como tal el nombre, pero pues es exactamente el mismo principio. Ahora, justamente, bueno, voy a irme a esta parte justamente, ¿no? Ahorita regreso aquí y vamos a platicar un poco sobre la parte del tipo de tiro. Ok, el tiro mecánico como tal puede ser de dos tipos. Ajá. El tiro mecánico puede ser de tiro forzado o puede ser de tiro inducido. Pero justamente es muy importante como tal que yo logre entender cómo voy a colocar mi ventilador y qué es eso de tiro forzado y tiro inducido. Ok, tiro forzado. Se obtiene soplando aire en el interior de los hogares, debajo de la parrilla o a través de los quemadores a presión hasta llegar a la cámara de combustión del horno. Ok, fíjense pongan mucha atención. Tiro forzado, ok. Se llama tiro forzado porque yo obligo a que el aire entre a mi sistema. Entonces hagan de cuenta que aquí voy a tener mi ventilador, ¿no? Voy a ponerle B de ventilador, ¿no? Entonces este ventilador, bueno, puede ser axial, puede ser centrífugo como tal. Y aquí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es obligar a que entre el aire. Ajá. Hace ratito yo les dije, bueno, en el generador de vapor yo tengo que, como tal, generar el tiro suficiente para que el aire entre y que posteriormente los gases de combustión salgan. Ajá. Bueno, ahora es muy importante que pongan atención aquí, porque si les mencionan
ventilador de tiro forzado para la parte de un generador de vapor, el ventilador de tiro forzado se pone pues justamente en la entrada y lo que nosotros estamos metiendo al sistema es el aire atmosférico. ¿Estamos de acuerdo? Aire atmosférico. ¿Por qué por qué menciono esto? Bueno, porque justamente para calcular la potencia del ventilador, ¿no? En algunas ocasiones, o casi, no en todas las ocasiones, bueno, depende de la fórmula, porque a veces viene desarrollada y a veces no. Para poder calcular, por ejemplo, la potencia, en este caso de un ventilador, pues prácticamente lo que hacemos es, mira, pues es, en este caso, el gasto volumétrico, ajá, y bueno, por otras cosas que ahorita les voy a poner. Pero justamente aquí, este gasto volumétrico es importante que yo entienda cuál es. Cuando yo estoy hablando de un ventilador de tiro forzado, el tiro forzado indica que estoy obligando a un gas a entrar al sistema. ¿Por qué necesito que el aire entre a el generador de vapor? ¿Al generador de vapor? Sí, pues como tal. ¿O a la chimenea? No, el aire no entra a la chimenea, ¿no? Para que se lleve a cabo la combustión. La combustión, ajá. Sí, no, porque el aire no entra a la... O sea, el aire solo, el aire atmosférico no entra a la chimenea. No, Aquí, o sea, aquí no. O sea, ok. porque aquí estoy hablando de un ventilador, ¿no? Entonces, Ok. como tal, la chimenea está por acá y bueno, sí, pero entra por este lado, ¿no? Pero ahorita estoy hablando justamente de la entrada del generador de vapor. ¿Por qué necesito, prácticamente para qué necesito el aire atmosférico? Para llevar a cabo la combustión en el horno, ¿estamos de acuerdo? Fue lo que vimos en el primer parcial. Para que yo pueda llevar a cabo una combustión de algún combustible, necesito alimentar aire, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el ventilador de tiro forzado lo que va a alimentar es aire. ¿Y por qué digo esto? Bueno, justamente para que ustedes entiendan que si en algún momento te dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos un ventilador de tiro forzado. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar justamente con el gasto volumétrico, pero del aire. Ajá, del aire atmosférico. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a explicar la parte de tiro inducido. Ahorita regreso a la parte de tiro forzado. Tiro inducido, dice, se consigue con un ventilador colocado entre el generador de vapor y la chimenea. O sea, pues en el ducto, ¿no? Ok, entonces vamos a tener mi generador de vapor. En este caso van a estar los gases de combustión, ¿no? Vamos a ponerlos en verde. Los gases de combustión van a pasar por todos lados. Y para poder conectar el generador de vapor y para que esto pueda salir, pues normalmente lo que voy a poner aquí es una chimenea, ¿sale? Ok, entonces lo que platicábamos ahorita y lo que me preguntaron. Bueno, pues el ventilador, pues normalmente se puede poner aquí, ¿no? Entre el generador de vapor y el ducto. Bueno, más bien sería aquí a la salida del generador de vapor, ¿no? Porque van a decir, no, es a la mitad del ducto. No, es acá, ¿no? Se puede colocar, por ejemplo, de este lado, en la parte de la base. Ajá. Y lo menos recomendable, pero pues que luego suele suceder, es que lo coloques en la parte de acá arriba de la chimenea, ¿sale? O sea, se puede colocar en los dos, en las dos partes. Ahorita les voy a platicar por qué arriba no. Ok, entonces, ahora, la gran pregunta es, cuando es un ventilador de tiro inducido, ¿qué es lo que está sacando del sistema? Tiro inducido es un extractor. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está sacando del generador de vapor? ¿Está sacando el aire atmosférico? Los gases de combustión. Los gases de combustión. Exactamente. Lo que nosotros estamos sacando es la parte de los gases de combustión. Entonces, como tal, es muy importante que yo entienda lo siguiente. Cuando yo me refiero a un ventilador de tiro inducido, es un extractor, es decir, este va a jalar lo que tenga adentro. Pero los va a jalar en este caso pues modificando la presión que tengamos para que en este caso generemos un poco de vacío y pues pueda salir como tal los gases, ajá, porque pues obviamente los gases no salen solitos, porque si yo no bajo la presión o no genero cierto vacío, entonces los gases no van a salir. Bueno, el punto es que nosotros vamos a sacar los gases de combustión, entonces yo puedo como tal trabajarlo aquí, ¿no? Justamente, y tenemos la temperatura del ducto, ¿no? Justamente, por ejemplo, temperatura del ducto. O lo puedo trabajar acá y también sería la temperatura del ducto, ¿no? En este caso, la diferencia entre ponerlo aquí o acá es justamente las pérdidas que yo tengo que vencer. Si el ventilador tiene inducido está a la salida del generador de vapor, las pérdidas que tiene que vencer son todas menos las del ducto y las de la chimenea. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo lo coloco en la posición, digamos, 1,
lo que tengo que vencer son las pérdidas de tiro que tenemos dentro de acá. O sea, todo, prácticamente. Menos el ducto y la chimenea, ¿no? Si yo lo coloco en la posición 2, en la posición 2, el ventilador como tal tendría que vencer a todas las pérdidas del generador de vapor, más que pérdidas. Más las del ducto, ¿no? Más las del ducto. Ajá, como tal, las del ducto. Y accesorios y demás. Pero son las del ducto. Si yo lo coloco acá, ¿no? Pues entonces tengo que vencer las pérdidas que tenemos aquí, las del ducto, ¿y cuáles más? Chimenea. Las de la chimenea. Las de la chimenea. Ajá. Las de la chimenea. O sea, si yo lo coloco en la posición, digamos, 3, yo tengo que vencer las pérdidas de aquí, que son las del sobrecalentador, economizar, o sea, todo lo que hay en generador de vapor, las pérdidas del ducto y aparte las pérdidas de la chimenea. ¿Estamos de acuerdo? Y justamente aquí hay que preguntarnos, bueno, si ya coloqué la chimenea, entonces quizás como tal no sería buena idea colocarlo en esta parte de arriba. ¿Por qué? Pues porque se supone que la chimenea la estoy utilizando para poder generar cierto cierto tiro y ese será complementario. Entonces casi siempre se coloca en la posición 1 y en la posición 2. La posición 2, entonces, por ejemplo, yo diría, mira, en la posición 2, el ventilador de tiro inducido vence lo que se llama HV. Ajá. Y entonces, la chimenea, ajá, como tal la chimenea, solo la construyo para vencer ¿qué pérdidas? Pues las pérdidas que se generan en la chimenea, como tal, ¿no? Bueno, ahora que hagamos un problema lo explico mejor. Ahora, respecto a la pregunta de, ¿tiene que ser en este caso de algún tipo en específico? Como tal se puede instalar, o sea, se puede instalar como tal, o se puede colocar, por ejemplo, aquí en la chimenea. De hecho son un tipo de chimeneas especiales. En este caso, cuando yo coloco aquí como tal un ventilador centrífugo, no sé si puede hacer, nada más que obviamente acuérdate que está la base. Y acuérdate que la chimenea como tal tiene una construcción, tiene una cimentación. Y obviamente está conectado, no sé si se acuerdan, o voy a regresar a esta parte. Por acá, ¿no? Entonces, donde nosotros entramos, o donde entra el ducto es aquí, a la entrada de los humos. Entonces, por aquí tenemos la puerta de limpieza. Y por aquí, por ejemplo, se instalaría, pues obviamente un ventilador, puede ser centrífugo, ajá, o puede ser axial. Pero recuerda que tenemos el espacio suficiente como para, en este caso, instalar el ventilador que sea posible. No sé si tu pregunta era respecto a que no se podía instalar porque estaba como tal muy ahí o no sé. No, de hecho era sobre lo de extractor, ajá, porque yo dije, o sea, pensé, si por ejemplo, si en la base ponemos un axial, ¿no? Uh-huh. Pero con las aspas viendo hacia arriba, Uh-huh. sería, o sea, dije, ¿cómo actuaría? Porque lo puedo poner en la base, pero con las aspas orientadas, o más bien, o sea, como que saliendo del ducto. Sí. Orientada hacia la chimenea, o sea, horizontalmente, pues, en el eje horizontal. Sí, claro, o sea, te refieres como a ponerlo acá, ¿no? Algo así. Así o así, ¿no? Bueno, no sé, la posición. O sea, como tal, pues sí es jugar, en este caso, con cualquier posición, pero te digo, pues normalmente aquí se coloca a veces en la base, o sea, como tal. Porque los gases se supone que van a entrar acá, o sea, los gases entran por acá y lo que tú haces es, pues obviamente, impulsarlos. Ajá. Y a veces, cuando sales del generador de vapor, pues tú colocas aquí un ventilador, pues obviamente para que tú mandes los gases para acá. Entonces, como tal, inclusive hasta puede haber una combinación. Pero bueno, normalmente pues puede ser en cualquiera de las posiciones. El chiste es generar como tal el tiro para que salgan. Ajá. Digo, y aquí estamos hablando de que existe una chimenea. Pero puede haber sistemas en donde no tengamos chimenea. Puede ser. Pero normalmente por norma siempre hay chimenea. ¿Se acuerdan de lo que platicamos la otra vez? Platicamos acerca de que a veces como tal hay algunas empresas que no tienen unas chimeneas muy altas. Ajá. Y prácticamente creo que también alguien ya me había dicho sobre la norma. Y quedan creo que 7-8 metros como tal la altura mínima de la chimenea. ¿Por qué? O sea, en algunas ocasiones dices, bueno, aquí tienes tu generador de vapor y de repente pones ventiladores. Ajá. Y luego, a pesar de tener ventiladores, pones una chimenea. ¿Por qué? Quedamos que justamente pones la chimenea
porque lo que no quieres es que los gases de combustión pues salgan a nivel, en este caso, de planta, ¿no? Sino que en este caso pues los vas a colocar o los vas a sacar en la parte de arriba para que pues no se mezclen en este caso con la parte de los gases que están pues obviamente aquí a nivel de planta. O sea, no quieres que en este caso te vayas a llenar pues prácticamente de humo, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros utilicemos como tal los ventiladores, pues obviamente para la parte de las emisiones se necesitan algunas partes de chimenea o una chimenea chiquita, ¿no? En algunos otros lados pues sí tienen la chimenea en este caso como tal para generar el tiro. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros tenemos que hacer un análisis en cuanto a la parte de costeo. Ajá. ¿Por qué? Porque al final del día, a ver, si utilizas ventiladores y utilizas una chimenea, ¿cuál es el pro de uno contra el pro de otro? ¿Cuál sería la ventaja de utilizar un ventilador? Que no tienes una chimenea alta. Ajá. Pero la desventaja de utilizar ventiladores, ¿cuál es? La que hace rato preguntaban. ¿Los ventiladores están funcionando siempre? Pues sí. Si tú tienes un proceso continuo, pues claro que va a estar funcionando siempre, porque siempre vas a estar necesitando de masa de vapor y siempre vas a tener que estar en combustión, en este caso, pues continuo. Entonces, ¿los ventiladores tendrían que estar funcionando siempre? Claro que sí. ¿Y cuál es la desventaja de eso? El costo de la luz. Pues la luz, ¿no? Prácticamente, a menos de que tengas diablito o algo así, pero pues no, ¿verdad? Casi no pasa en las empresas, pero quisiera decir que no, pero sí pasa, ¿no? Claro, no pueden ser tan cínicos, ¿no? De repente, pero sí, hay algunas empresas, y sobre todo al menos hace 3, 4, 5 años, que es más o menos lo que he empezado como la parte industrial, sí he visto como que de tal, no, pues mira, es que aquí, esta la línea tenemos aterrizada a lo que nos hace fe, ¿no? Y otra, no, pues esta es de la luz regalada, ¿no? Pues suele pasar, ¿no? Pero bueno, también hay que hacer un análisis respecto a qué te conviene más, como tal, la inversión inicial de construir, cimentar y tener una chimenea, o los servicios como tal para la parte de los ventiladores. Es algo que nosotros tenemos que evaluar al final, ¿sale? Siempre es muy importante no decir, oye, es que es mejor una chimenea, oye, es que es mejor tal cosa. Bueno, en general, si tú dices que es mejor alguna cosa que otra, pues tienes que decirlo, en este caso, con alguna justificación o con alguna base. No solamente puedes decir, sí, es esto por esto y por esto. Es muy importante entonces que también ustedes no olviden desarrollarse en la parte, por ejemplo, económica y financiera. Y sobre todo si dice... La luz, o sea, a lo mejor puedes poner una chimenea más chica y dices, a lo mejor voy a gastar luz, pero la luz creo que se puede deducir de impuestos mes con mes o como sea los cortes. Y en cambio, por ejemplo, si gastas en la chimenea y la haces, no sé, de 100 metros, pues nada más vas a deducir en la compra del material o de la obra, pero hasta ahí. Entonces justamente tienes que checar, ¿no? O sea, mira, todo es cuestión de ver qué te conviene más, ¿no? Porque, por ejemplo, luz va a estar pagando toda la vida, ¿no? Entonces los servicios va a estar pagando toda la vida. El costo de la construcción inicial, quizás solamente lo pagas una sola vez. Entonces tienes lo que tienes que ver, ¿no? A ver, al final, ¿qué te conviene más? Ajá. Si en la parte de la deducción y todo eso, o sea, tienes que hacer, en este caso, por ejemplo, pues un cálculo. Entonces, lo que les decía es que nosotros como ingenieros químicos, sobre todo, no tenemos que dejar de lado esa parte, ¿no? Te tienes que, y sobre todo, mira, tú deja de, como ingeniero químico, como mexicano, ¿no? Agárrate y lee algo sobre economía, ajá. Porque de repente, ¿no? Oye, pues es que, ¿cómo te atreves a opinar sobre la parte de la economía del país, ¿no? Dicen que los mexicanos somos los únicos, no sé si somos los únicos, pero al menos es lo que he leído, ¿no? Somos los únicos que podemos, en este caso, opinar de un tema sin haber leído nada anteriormente. Entonces, si quieres saber cómo funciona la parte de finanzas, si quieres ver la parte de los impuestos, o sea, tienes que ponerte a leer, tienes que ponerte a ver el tema, ¿no? Si quieres platicar sobre, tomar decisiones y esto, entonces es importante que no dejemos de lado esa parte de preparación, ¿no? Como tal, la administración, sobre la parte económica y demás, sobre todo para que digan, oye, pues es que al mínimo, para que digan, bueno, de aquí vamos a deducir esta parte, ¿no? Es que este se deprecia, ¿no? Es que esto, todo es muy importante al final, porque si tú aspiras a estar en un lugar en donde se tomen decisiones, el dinero, pues obviamente es lo que mueve todo, ¿no? Entonces es muy importante que tú evalúes toda esa parte y sobre todo lo aprendas, ¿no? Que no digas, yo ya sé toda la parte técnica y ya, no. En muchas ocasiones
las decisiones que tú vas a ir, inclusive hasta para poder instalar, porque te digo, vamos a instalar por los ventiladores. Ok, ¿por qué? ¿No? Oye, vamos a instalar una chimenea de 200 metros. ¿Por qué? ¿No? Y entonces, obviamente, si es tu empresa de todas formas, vas a tener que hacer un estudio en cuanto a, mira, este es el impacto que tenemos, este es el capital que tenemos, y lo vamos a recuperar en tanto tiempo, es lo que podemos invertir, bla, 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 ¿no? Incluso hasta a partir de los sueldos también. Pero bueno, entonces no vayan a perder de vista que se tienen que preparar no solamente en la parte técnica, que quizás justamente es en donde dicen, ¿no? Dicen. Porque también en este caso es bien subjetivo. Que de repente dicen, no, es que los del TEC de Monterrey nos ganan en la parte de ediciones económicas. Sí, a veces no, es como en todo. A veces, o sea, sí sabrán cómo se desarrolla toda esa parte, pero pues si no sabes cuánto cuesta, o sea, no sabes cuánto cuesta y cuál utilizar, pues está cañón, ¿no? Eso sí, pues para la parte de ventas y demás, quizás ahí sí nos llevan un poquito, pero pues tampoco es algo que no podemos desarrollar. Entonces, digo, si tú aspiras como tal a estar en un lugar en donde tomas decisiones, o como tal, pues obviamente a poner tu propia empresa, o a trabajar, tienes que saber cómo se mueve el dinero, ¿no? Cómo funciona la economía, ¿sale? Entonces, es importante que tú te pongas a estudiar finanzas, o sea, hay pequeños cursillos, ¿no? No es forzosamente una maestría como tal. Si pueden, háganlo, ¿no? Hay diplomados y demás, pero el punto es que ustedes entiendan cómo funciona el mundo en cuanto a la parte del dinero. ¿Por qué? Pues porque así se mueve toda esta parte, ¿sale? Entonces no lo olviden que en este caso siempre esté ese pequeño, no sé, como que calambrito de decir, ok, me falta en este caso pues moverme en este lado, me falta en este caso prepararme en este lado, porque, insisto, es muy importante si en algún momento llega un proyecto, ¿no? Y te dicen, a ver, tal, fuente de tal, te toca en este caso justificar este gasto, lo sepas, ¿no? O por qué vamos a hacer esto y esto, lo sepas, ¿sale? Digo, también como tal, nosotros no lo vamos a ver absolutamente todo, y también es importante que nos podamos apoyar de otro tipo pues, de profesionistas que también nos puedan en este caso orientar es válido también, nosotros no lo sabemos todo. Pero bueno, preguntas acerca de lo que platiqué acerca de el ventilador de tiro inducido. Yo sí, profe. Como tal, el instalar un ventilador no proporciona más pérdidas. Por ejemplo, tomarlo como si fuera un accesorio, por así decirlo. Como tal, no, porque volvemos a lo mismo. Lo que nosotros estamos haciendo es darle energía, ¿no? O sea, sí, como tal, nosotros estamos, si vemos de manera global, claro, nosotros vamos a tener que inyectar energía, ¿no? Es electricidad, la electricidad va aquí al motor, ¿no? Y el motor como tal, pues transforma, ¿no? Esta parte de trabajo y como tal, pues esto se va a estar moviendo, ¿no? Algo por el estilo. Pero, pues justamente, ¿no? Es que aquí yo veo que hay más, en este caso, energía aplicada. Y estamos como tal aplicando energía para dar, en este caso, trabajo, algo por el estilo, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista muy estricto, puede ser que sí, ¿no? Efectivamente, porque volvemos a lo mismo. ¿Quién está generando esta energía? No, pues la electricidad se genera en plantas, ¿no? Como tal. Y quizás en este caso puede ser de una termoeléctrica, puede ser en este caso de una hidroeléctrica y demás, pues al final volvemos al principio de conservación de energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere y se transforma. Entonces, como tal, pues sí, pero respecto a la parte mecánica, no. O sea, yo, por ejemplo, si yo estoy generando un trabajo aquí, pues obviamente va a ceder, pues obviamente aquí, energía, digo, de otro tipo de energía, pero como tal va a compensar, en este caso, pues mis pérdidas. Es como si yo coloco, por ejemplo, un ventilador y de repente lo coloco por aquí enfrente, ¿no? Pues en este caso va a empezar a haber un flujo, en este caso de aire. Pero no sé si han preguntado, bueno, es que cómo funciona el ventilador, ¿no? De hecho aquí viene, ¿no? Un ventilador de tiro forzado, en este caso, obliga o introduce a una presión. Entonces, por ejemplo, recordamos fenómenos de transporte. Para que nosotros podamos pasar una partícula desde A hasta B, obviamente si no es una membrana ni nada, pues no hay bronca. Si hay un espacio para mover de A hasta B y es un fluido, en este caso tenemos que tener una diferencia de presión, ¿sale? Para que un fluido se pueda mover debe haber una diferencia de presión. Entonces nosotros vamos a tener un ventilador que va a tener esta parte de energía, ¿no? Vamos a agregar energía a la partícula A y se va a mover para acá,
Y por eso se llama forzado, porque lo meto a presión. Y entonces, por ejemplo, acá en el ditrio inducido, digamos que la partícula A está acá y quiero que pase a B, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, para que pueda salir del sistema, entonces, por ejemplo, aquí tengo presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica, digo, quizás todavía no hay, ¿no? Y aquí tengo la presión del generador de vapor u otra presión. El chiste es como tal, pues generar, en este caso, un vacío, para que, en este caso, esto pueda salir succionado, o extraído. Al final todo es una diferencia de presión. Entonces, conforme tenemos esta parte, pues obviamente lo llega y lo empuja. Pero lo estamos generando toda esa parte por medio de un trabajo y de un trabajo externo. Entonces, como tal, pues no generamos pérdidas, sino que las compensamos como tal. ¿De acuerdo? Pues es el chiste. Porque si yo generara pérdidas, ¿cómo me daría cuenta que generaba pérdidas? Porque no va a haber ningún tipo de movimiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Obviamente. ¿También depende del ducto? ¿Mande? ¿También depende del diámetro? Sí, claro. O sea, al final depende de todo esto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, para poder seleccionar inclusive es como, por ejemplo, voy a hacer la analogía hacia una bomba, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una bomba o tú quieres, por ejemplo, para una tubería, y dices, no, es que yo tengo una tubería de 1 pulgada de diámetro, ¿no? Y de repente, pues tú tienes no sé, una bomba, y dices, no, es que la entrada de aquí es de 2 pulgadas, ¿no? Pues le pones una expansión, ¿no? Algo así, y pum, la conectas, o algo por el estilo. Aquí va a ser igual, o sea, aquí nosotros podemos, o tenemos que inclusive, pues obviamente adaptar la forma, pues en este caso la parte del ventilador, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra instalación de repente para el centrífugo, ¿no? Que va a estar a 90 grados a fuerzas, ¿no? Aquí, ¿no? Como tal, el otro pues es más fácil, porque en este caso solamente lo pones en la pared o lo pones aquí en la parte. No sé si han visto los ductos, o al menos, por ejemplo, de refrigeración o en la parte automóvil, o inclusive en las películas donde la gente se mete ¿se han visto cuando se meten en las películas en los ductos? Y de repente llegan a una pared en donde está el ventilador, ¿no? Ah, como el 007, sí. Ándale, entonces... Son ductos cuadrados, ¿no? Que los había dicho. Entonces, pues, es así, prácticamente. Y ya, en este caso, como tal les digo, el que necesita una mayor o el que va a presentar un mayor problema de instalación o una instalación más compleja, pues son los centrífugos. Y de hecho, les digo, los más populares, y por ejemplo, para la parte, por ejemplo, de extracción de aire y demás, pues siempre van a tener, en este caso, axiales. Ya para algunas aplicaciones específicas, nosotros vamos a tener, pues obviamente, los centrífugos como tal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sale. Bueno, regresando aquí a esta diapositiva. Ok, tiro mecánico. Ya platicé un poquito de esto, pero bueno, quiero leer la diapositiva. Dice, se requiere cuando resulta insuficiente el tiro natural. Ok, bueno, esto es algo que era obvio, ¿no? Si tú, por ejemplo, hiciste tus cálculos y te diste cuenta que la chimenea que tú puedes construir es de tal medida y dices, híjole, no, mejor voy a hacer nada más la chimenea reglamentaria, que creo que me dijeron eran 7 u 8 metros, no me acuerdo exactamente. Entonces, yo construyo la chimenea de 7 metros, y para los 7 metros, obviamente voy a tener unas pérdidas HT, ¿no? No sé cuáles son, pero pues tengo unas pérdidas, las cuales va a poder cubrir. Sin embargo, no van a ser todas. Entonces, si HT total, la HT total, la total va a ser, no sé, de 10 milímetros de columna de agua, y la HT que puede como tal, en este caso, en función de la de, no sé, 8 metros, tú puedes vencer 3, entonces te hacen falta todavía 7, ¿no? Para vencer, pues obviamente, o para que pueda salir como tal en todo el circuito. Entonces, si te faltan 7 para compensar, lo que tienes que hacer es construir otra chimenea. Pues normalmente no, o sea, tampoco me voy a llenar de chimeneas, a menos de que ya haya estado desde hace mucho tiempo. Esto me refiero, pues lo voy a hacer con un ventilador. Ahora, el ventilador normalmente que nosotros vamos a utilizar, insisto, puede ser de dos tipos, el de inducido y el de forzado. Pero pues normalmente también hay que evaluar una cosa. Como tal, normalmente el de inducido pues es suficiente, y normalmente se usa inducido con la parte como tal de la chimenea. Sin embargo, aquí es algo que yo les quiero comentar. Cuando nosotros utilizamos un ventilador de tiro forzado, a fuerzas, tengo que utilizar alguna otra cosa más a la salida. O sea, el ventilador de tiro forzado
solamente va a, como tal, a compensar las pérdidas de tiro que tenemos del aire ambiente que pasa por el precalentador y hasta el horno. Ajá. Y entonces, como tal, para que yo pueda sacar los gases de combustión, nosotros es obligatorio o poner una chimenea o poner otro ventilador. ¿Estamos de acuerdo? Digo, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Es decir, para que entre el aire, pues sí, es de forzado, forzado. Pero para que yo pueda, para que esto fluya como tal, nosotros tendríamos que poner un nuevo ventilador de inducido o una chimenea. No puede como tal, en este caso, trabajar solo uno de tiro forzado. Ahora, caso contrario, si yo pongo un ventilador de tiro inducido, ¿no? Este ventilador de tiro inducido, como es un extractor, este no tiene ningún problema. Ajá. Porque estamos generando el vacío y entonces en el momento que nosotros estamos succionando los gases de combustión, pues automáticamente también estamos jalando, pues obviamente la parte del aire por acá. Entonces uno de tiro inducido me puede servir para todo. Ahora, normalmente por norma, no solamente tenemos el ventilador de tiro inducido, sino que también tenemos, pues como tal, el ducto y después tenemos la chimenea. Justamente por lo que les platicaba, pues normalmente nosotros, por norma, y lo que me decían la otra vez, tenemos que tener una chimenea de unos 7-8 metros para como tal tener mi salida de los gases de combustión, pero por norma. ¿Por qué? Es como les platicaba ayer a sus compañeros. Si alguna vez han ido a comer hamburguesas al carbón de ahí de cerca de la escuela o de algún otro lugar, ¿no? Casi siempre este tipo de lugares que son chiquitos tienen pues un ducto, no sé si lo han fijado, casi todos, no todos, pero pues casi todos tienen uno. Y pues tiene una chimenea. ¿Por qué? Porque pues normalmente es muy molesto que estés comiendo y que te llegue ahí todo los gases de combustión, ¿no? O el humo que nosotros le decimos. Y pues normalmente lo tienen así. Es para darle sabor, profe. Ándale. No, obviamente es para dar sabor, pero si todos los gases de combustión te salen en la cara, ¿qué te va a pasar? Pues que te van a quedar todos los ojos rojos, ¿no? Te van a decir, ¿de dónde vienes, hijo? ¿No? Es decir, de comer hamburguesas y no te van a creer. Entonces, por eso, mejor la gente pone, en este caso, chimeneas, ¿no? Pero bueno, digo, haciendo esta analogía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ventilador de tiro forzado no puede trabajar solo. Viene con el paquete de, en este caso, tiro inducido. O sea, ¿puede ser tiro forzado, tiro inducido? Sí. ¿Puede ser tiro inducido solo? Sí. ¿Puede ser tiro inducido con, en este caso, con la parte de la chimenea? Sí. ¿Puede haber los tres? Sí, también puede haber los tres. Dependiendo de, insisto, cómo quieras trabajar tú en la parte de tu diseño. Sobre todo en la parte de velocidades también es importante. Pero bueno, eso ya se tiene que ir viendo justamente con, por ejemplo, el diámetro hidráulico del ducto, las dimensiones y demás. También, pues obviamente el gasto, la presión que se va a generar dentro de. Pero bueno, estos ya son cálculos que, por ejemplo, se tienen que ver en elementos de diseño normalmente. Y ya, ¿no? Pero bueno, si quieren otro día podemos platicar, ya sea aunque ya no les siga dando clase, cualquier otro día lo podemos ver, ¿no? Sin problema. Bueno, regresando al punto en donde estábamos, dice, dice, se requiere cuando el tiro natural pues, no es suficiente, ajá, porque hay que entender una parte. Cuando tenemos el generador de vapor, el aire entra por aquí, ¿no? El aire ambiente, y normalmente hay precalentador, casi siempre hay precalentador. Entonces, como tenemos precalentador, ¿qué es lo que pasa? Pues que la temperatura sube. ¿Y qué pasa si la temperatura sube? Si la temperatura del aire sube, ¿qué pasa con la densidad? La densidad baja. Ajá. Y entonces en cuanto nosotros tenemos una diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura que nosotros tenemos dentro del generador de vapor, que sería el aire precalentado, va a haber una diferencia de densidades. Y si hay una diferencia de densidades, ¿qué provoca? Pues que la temperatura, que el aire que está a temperatura ambiente empuje al aire que está por acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos al horno y se lleva a cabo la combustión, es cuando tenemos la temperatura. La temperatura más alta del sistema es la temperatura del horno. ¿Estamos de acuerdo? Es la temperatura más alta del sistema, la temperatura del horno. Pero cuando los gases de combustión se ponen en contacto con la caldera, se ponen en contacto con, obviamente, el sobrecalentador, con todo, vamos a empezar a de repente, pues obviamente a bajar la temperatura. Y entonces, de repente, pues si bajo la temperatura, la densidad otra vez vuelve a crecer. Entonces vamos perdiendo tiro. Ajá, vamos perdiendo tiro, ¿no? Y obviamente puede ser por fricción y demás.
y voy perdiendo energía. Bueno, al final, nosotros, por ejemplo, sería bueno preguntarnos, oye, ¿qué pasaría si nosotros recuperamos todo el calor que se genera en el horno, ¿no? Porque sabemos que no todo el calor que se genera en el horno se recupera, ¿estamos de acuerdo? Y por eso hay una eficiencia. Pero si nosotros recuperáramos todo el calor del horno, ¿qué consecuencias me traería? Pregunta. ¿Puedes repetir? Sí, si nosotros, o sea, cuando nosotros generamos cierta cantidad de energía en el horno, obviamente se ve reflejada en la temperatura de los gases, ¿no? En la temperatura del horno. Si nosotros recuperáramos o que QH fuera igual a Q total, porque no es igual, ya saben que Q total es la caldera, sobrecalentador, economizador y bueno, XY, ¿no? Si nosotros aprovecháramos todo el calor en el horno, ¿qué consecuencias me traería con la parte del flujo de los gases? Habría que empujarlos más. Ajá, porque vamos a suponer que yo recupero toda la energía, y si yo recupero toda la energía, ¿qué temperatura tendrían los gases de combustión? La de la caldera. Bueno, ajá. Ambiente. No, la de la caldera no, porque... ¿El sobrecalentador? No, porque los gases de combustión se ponen en contacto con la caldera, con el economizador, con todo, o sea, se ponen en contacto con todo. La del horno. La del horno, no, la del horno no, porque la del horno es la primera que tienes aquí. La temperatura del horno es la más grande, sí, es el ambiente. Acuérdense, nosotros tenemos como o sea, si podemos hacer como una grafiquita de lo que pasa, es, a ver, en mi punto 1, o sea, vamos a poner acá 1, ubicación contra temperatura. En el punto 1 tenemos la entrada del aire, o sea, vamos a poner que tenemos el aire ambiente. Entonces tenemos el aire ambiente, entonces a la temperatura del aire ambiente son como 24 grados, ¿no? Entonces estamos como aquí, en este punto. Luego, en el punto 2 tenemos el precalentador de aire, ¿no? Por así decirlo. Precalentador de aire. Entonces el aire, en este caso, sube su temperatura hasta acá. Ajá. Y luego, el aire ya no es aire, sino que el aire se convierte en los gases de combustión, ¿no? Entonces voy a poner acá, gases de combustión. Después de los gases de combustión sería en el horno, ¿no? Y es la temperatura más alta. Entonces la gran pregunta es, cuando nosotros llegamos a la temperatura del horno, que será esta de acá, esta es la temperatura más alta del sistema y es donde tenemos la densidad más pequeña. Es decir, es donde tenemos como tal el mayor empuje, por así decirlo, ¿no? Y conforme se pone en contacto con la caldera, con el sobrecalentador y con todo, o sea, la temperatura de los gases empieza a bajar, ¿sale? Hasta que nosotros podemos decir que es la temperatura en el ducto. Ajá. Entonces, obviamente la temperatura del ducto es una temperatura mayor a lo que tenemos en el precalentador y lo que tenemos en el ambiente. Y es una temperatura, en este caso, menor, porque, pues como tal, no transferimos toda la cantidad de energía. Porque cuando estamos aquí, nosotros estamos como tal transfiriendo, o en este caso generando el calor en el horno. Y luego poco a poco pues va perdiendo energía porque le voy transfiriendo a la caldera, al sobrecalentador, economizador y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces los gases de combustión llegan a una temperatura que es la temperatura del ducto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Entonces ahora la pregunta es, si yo tuviera como tal una eficiencia del 100%, esto lo pagaría yo con la parte del movimiento de los gases. Porque si yo tengo una eficiencia del 100%, entonces los gases de combustión deberían de salir a esa temperatura, que es la temperatura ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Pero afortunadamente no pasa eso. Y por eso en el ducto y en la chimenea tenemos temperatura como de 250 y demás. Entonces, gracias a esa parte, cuando llegamos a la parte final del generador de vapor, la temperatura ambiente es esta, la temperatura del ducto es esta, y tenemos dos densidades diferentes. La densidad del aire es mayor a la parte de la densidad de acá, que es menor, y por eso generamos el empuje, ¿sale? Entonces esto es nada más como tal entender por qué vamos perdiendo tiro. Vamos perdiendo tiro por fricción y también vamos perdiendo tiro como tal, pues porque la misma transferencia de calor hace que la temperatura de los gases de combustión empiece a disminuir. Y si la temperatura de los gases de combustión empieza a disminuir, la densidad del gas empieza a disminuir. Aumentar. Y si la densidad del gas empieza a aumentar,
se va pareciendo más a la densidad del aire. Y si no tengo una diferencia de densidades, ¿qué es lo que va a pasar? Que no voy a tener tiro. Y entonces eso es lo que tendría que pagar. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, dice: los equipos auxiliares de las calderas reducen la temperatura de los gases de combustión. Es lo que puse aquí. En dichos casos, la chimenea necesaria para crear el tiro requerido puede resultar de altura y costos excesivos. Es decir, entre más transferencia de energía tenga, la temperatura en el ducto, y en ese caso en la chimenea, va a ser más pequeña. O sea, se va a parecer más a la temperatura ambiente. Y si sale más y más y más pequeña, lo que va a pasar es que voy a necesitar una chimenea muy grande. Ajá. Entonces, lo que yo quiero es maximizar la transferencia de energía, pero obviamente no quiero poner una chimenea gigante. Lo que voy a pasar, o lo que tiene que pasar, es que entonces tengo que recurrir al tiro mecánico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende esta parte? Cuando yo bajo la temperatura, la densidad de los gases empieza a aumentar. Y acuérdense que nosotros generamos el tiro natural por una diferencia de densidades. Si la diferencia de densidades es muy pequeña, lo que le pasa a la altura de la columna, o en este caso la altura de la chimenea, perdón, es que va a ser una altura muy grande. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Esto por eso les preguntaba. En un momento dado, si yo tengo una transferencia de energía muy alta, o si mi proceso es muy eficiente, pues está bien, pero me va a costar trabajo generar, como tal, pues movimiento en los gases de combustión. ¿Se entiende por qué? Vale, pues. Bueno, esto es pues físicamente lo que les quería platicar. Ahora, regresando a esta parte, tipo de tiro. Entonces, nada más como resumen. Tiro forzado se coloca al principio de mi generador de vapor. ¿Con qué sustancia estoy trabajando para un ventilador de tiro forzado? Con aire, ¿no? Aire. El aire ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, no vayan a calcular la potencia de un ventilador de tiro forzado jamás con los gases de combustión. Porque la función del tiro forzado es meter a fuerzas aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con eso que acabo de comentar? Sí. Profe. Ok. Tiro inducido. Los ventiladores de tiro inducido se pueden colocar a la salida del generador de vapor, es decir, antes como tal del ducto, o se pueden colocar en la base de la chimenea, o es decir, a la salida del ducto. Como tal, yo les indicaría en dónde está. ¿De acuerdo? Ahora, ¿con qué voy a calcular la potencia de un ventilador de tiro inducido? ¿Con qué gases? Con los gases de combustión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Y la pregunta es, ¿a qué temperatura voy a calcular el gasto volumétrico de los gases de combustión? Para la parte del tiro inducido. El inducido es el que está después del... ¿Sería la salida del generador de vapor? Ajá. ¿O la del ducto? A la del ducto. ¿Está la temperatura del ducto? Era el ducto, ¿no? O sea, independientemente de, o sea, que yo lo coloque aquí, esa es la salida del generador de vapor, ¿no? O yo lo coloque en la base de la chimenea. Yo voy a asumir que la temperatura aquí, que claro que no es constante, pero la voy a asumir que va a ser constante, ¿de acuerdo? Porque no tengo un perfil para la transferencia de materia, de energía. Entonces, nada más es entender, ok, cuando yo voy a calcular el gasto volumétrico para poder calcular el tiro inducido, nosotros tenemos que hacerlo para la temperatura del ducto. Oye, pero ¿por qué no la temperatura de la chimenea? No, pues la temperatura de la chimenea no se puede porque pues no está no es para la chimenea. En dado caso que yo les dijera, el ventilador se coloca aquí arriba, bueno, solo ahí y solamente en ese caso se debería de calcular la temperatura de la chimenea, pero pues no les voy a poner eso porque no es 100% correcto. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular, en este caso la densidad, porque vamos a calcular la densidad para los gases de combustión para un ventilador de tiro inducido con la temperatura en el ducto. ¿Se entiende por qué con esa temperatura? Sí, profe. Ok, entonces, ¿en qué casos calculo la temperatura de la chimenea? Pues para calcular la chimenea, ¿no? Justamente por eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Ok. El forzado dijo que estaba a la entrada del generador. Sí, porque, a ver, mira, tú olvida de dónde está, ¿no? Piensa, ¿para qué, qué función tiene el forzado? Su función. ¿Cuál es la? Introducir aire. Introducir aire. Entonces, automáticamente debes decir, bueno, pues, ¿dónde debe estar? O sea, yo digo estar a la entrada, pero obviamente puede estar por la parrilla, o sea, pero al final, la función es lo que te va a ayudar, ¿no? Función del de tiro forzado es meter aire. Entonces voy a estar trabajando con aire ambiente. Ajá. Función del de tiro inducido, ¿cuál es? Es como un extractor. Exacto. Pero ¿qué extraes? Los gases de combustión. Exacto. Y obviamente dentro de los gases de combustión viene el aire ya combinado. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros ya llevamos a cabo la combustión en el horno. Y entonces justamente ya tenemos, no, pues que CO2, que CO2, todo lo que calculamos en el primer parcial. ¿Sí estamos de acuerdo? Profe, gracias. Ok, todos de acuerdo con eso. Es muy importante que físicamente lo sepan, ¿no? Les digo, sí, los cálculos son bien sencillos, pero físicamente hay que entender, ¿no? Porque al final, por ejemplo, cuando ustedes vayan en octavo y estén viendo, por ejemplo, torres de absorción, o torres en este caso de enfriamiento, de repente les van a decir en su problema, oye, ¿qué crees? Es que esa torre de enfriamiento es de tiro forzado. Y se van a acordar de mí, ¿no? Tiro forzado. ¿Cuál es la función de un nudo de tiro forzado? Meter aire, ¿no? O sea, meter aire como tal. Entonces, se supone que para una torre de enfriamiento, la parte de aquí abajito se llama base. Ajá, entonces es el 1. Ah, ok, es en 1. Y si te dicen, no, es que es una torre de enfriamiento de tiro inducido. Si es tiro inducido, ¿cuál es la función de uno de tiro inducido? Sacar aire, ¿no? Bueno, para una torre de enfriamiento, sacar aire. Porque no hay gases de combustión. Entonces, el ventilador se coloca en el domo, en 2. Entonces aplica exactamente lo mismo para donde yo quiero ocupar cualquier ventilador para cualquier proceso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces les digo, lo importante es que ustedes entiendan. ¿Forzado qué hace? Inducido qué hace. Forzado mete a fuerzas algo, ¿no? En este caso el aire. Inducido saca, extrae. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Profe, ¿me podría repetir cuál era el que no podía funcionar solo? El forzado. El forzado porque como tal, pues como su función es solamente meter aire, ajá, como tal empuja hasta donde está el horno, no, a la cámara de combustión, y después justamente se genera la temperatura en el horno, y entonces se genera como una diferencia de densidades. Entonces para que pueda salir, ¿no? Como tal, necesitamos meterle uno de tiro inducido o meterle chimenea, o inclusive los dos, pero el de forzado no se puede, justamente porque empuja, por así decirlo. Y en realidad lo que yo hago ahí es tratar de sacar los gases de combustión. Entonces el de forzado no puede trabajar solito. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, Otra pregunta. Mándame. en la industria a todos los ventiladores se les llama extractores, ¿verdad? Así se les conoce. Pues casi siempre sí, por la posición en la que están. Casi siempre se recomienda utilizar un poquito más lo que son de tiro inducido. O sea, como ponerlos como función que saque, ¿no? Que saque. Obviamente cuando estamos alimentando el aire, que es en este caso, por ejemplo, o sea, casi todos, por ejemplo, los equipos como secadores, por ejemplo, utilizan en este caso meterlos para jalar, ¿no? Jalar y meter el aire a un sistema. Entonces, como tal, pues a todo el mundo, es que depende, ahora te puedo decir, es que casi todos le dicen extractores, unos le dicen ventiladores, ¿no? Unos le dicen turbinas si no son turbinas, pero pues en realidad solamente serían extractores si nosotros estamos sacando como tal del sistema, ¿no? Y se llaman ventiladores como tal o forzado o sopladores inclusive cuando estamos metiendo, ajá, porque justamente el soplador lo que hace es como tal, meter al sistema o meter el aire. El extractor lo que hace es succionar. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, técnicamente estaría mal decir un extractor forzado. Sí, ¿no? Sí. O sea, nada más, como tal, mira, afuera le van a decir de muchas formas. Entonces, no es como que nos vamos a tener que poner a discutir de, no, es que no se le dice así, no, realmente se ocupan muchas nomenclaturas o tal como nombres comunes, ¿no? A veces hasta les dicen por nombre propio, ¿no? O algo así. Entonces, en realidad, da igual. Con que tú sepas cómo funciona, eso es lo bueno, ¿no? Y ya, si alguien te dice, no, es que es un extractor,
y tú estás viendo que entra el sistema, pues es como de, no creo que sea un extractor, pero pues igual no es como que, insisto, sea como un tema como para ponernos a discutir si es esto o esto, ¿no? Insisto, nosotros para el cálculo sí es importante porque si voy a meter un ventilador de tiro forzado, el cálculo tiene que ser con la temperatura ambiente. Si voy a meter un ventilador a la salida, el cálculo tiene que ser con la temperatura en el ducto o donde voy a colocar esa temperatura. ¿Estamos de acuerdo? O ese ventilador al final. Eso es más que nada lo importante, ¿no? Identificar, ok, esa es su función, esa es su función. Y al final afuera, sí, muchos dicen, no, pues los extractores. Sí, pues los extractores, ¿no? Pues los ventiladores. Hay otros que dicen sopladores. Ajá. Y no son sopladores. Pero pues aún así les dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque soplan aire, ¿no? Entonces soplar es forzado. En este caso, como succionar, inducido. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ajá, sí. Bueno, sería como que en resumen, bueno, lo que yo entendí de toda esa explicación, el tiro forzado se utiliza para alcanzar la presión, ¿no? O vencer la presión atmosférica, mientras que el tiro inducido es el que ya tenemos la presión que deseamos, pero la tenemos que regular, ¿no? Como tal, necesitamos que baje, o sea, necesitamos que baje ¿cómo extraigo aire de un sistema? ¿Ya llevas introducción? ¿Los procesos de separación? No. ¿No? Ok. ¿Alguien lleva introducción al proceso de separación? Me va a decir, no lleva introducción. Bueno, está bien. Haz de cuenta, mira, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, no hablé tanto del vacío, ¿no? Pero, ok. Vamos a hacerlo como los chistes, ¿no? Primer acto. Tenemos un tanque. O un equipo, ¿no? Y le abrimos su tapa. Entonces, lo que va a pasar es que va a entrar aire. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un tanque abierto. Entonces, la presión que estamos ejerciendo en el tanque es la presión atmosférica, ¿cierto? La presión que hay aquí dentro es la atmosférica. Bien. Segundo acto. Nosotros cerramos la tapa del tanque o del equipo. Y se convierte en un sistema cerrado. ¿Cuál es la presión que está dentro del tanque? Manométrica. Sí, pero ¿cuál es? En este caso, lo que yo alcancé a encerrar de aire, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, como tal, no le estoy haciendo nada, sí. Solo cerré y ya. Pero sí, o sea, como tal es, en este caso, una presión interna. Pero pues prácticamente es la presión que ejerce el aire, ¿estás de acuerdo? Entonces, como tal, aquí tenemos presión atmosférica dentro. O sea, yo quiero saber la magnitud, ¿va? Entonces, haz de cuenta que yo aquí voy a poner un sistema, ¿sale? Y este sistema va a extraer aire, ¿sale? Pregunta, ¿cómo sé que la presión atmosférica es la que está aquí adentro? Bueno, porque quedamos que la presión atmosférica es, en este caso, la presión hidrostática, ¿no? O la presión de columna. Entonces, ¿cómo hago para bajar la presión aquí adentro? Sacando aire, ¿estás de acuerdo? Porque si yo saco aire, entonces lo que va a pasar es que la columna de aire ya no va a ser la misma, ¿cierto? Así es. Y entonces la presión que voy a tener aquí adentro va a ser una presión menor a la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A esto se le llama generar vacío. Cuando la presión, obviamente la presión que tengo aquí afuera va a ser la presión atmosférica, por así decirlo. Cuando yo tengo una presión mayor fuera que dentro, o sea que mi sistema de referencia, en este caso pues estamos trabajando a vacío. ¿De acuerdo? Eso es un vacío, se llama vacío. Entonces, cuando yo hago vacío, lo que hago es succionar aire. Ajá. Entonces, entre más aire succione, entonces la presión aquí dentro va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo? Y hay una cosa que, de hecho, no sé si se acuerdan de flujo de fluidos, o si algún día, si no se lo menciono, pues se las menciono aquí. ¿Qué es el vacío perfecto? ¿Qué es el vacío perfecto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? El vacío perfecto es cuando no hay nada. Ajá. No, porque yo no me acuerdo. Ok, el vacío perfecto es cuando no hay nada. O sea, si yo de repente dije, ok, cuando yo abro el tanque, se va a volver a llenar de aire, ¿no? Pum, 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 pum. No sé si se acuerdan, esto tiene que ver, por ejemplo, ya me estoy yendo, ahorita vamos a los problemas, pero nada más para terminar, porque es importante esto. Cuando tenemos, por ejemplo, los experimentos de caída libre,
En cuanto a, mira, pues aquí está Galileo y deja caer una piedra y una pluma, ¿no? La primera que va a caer es la piedra, y no porque la pluma no caiga igualito, sino porque aquí tenemos aire, aire que va a generar resistencia contra la pluma. Perdón por mis dibujos. Bueno, entonces dijeron, bueno, si es cierto que los dos cuerpos caen al mismo tiempo, entonces queremos comprobar, ¿no? La piedra contra la parte de la pluma. Obviamente la piedra contra la pluma la tenemos que hacer en un ambiente que esté libre de aire, es decir, en el vacío perfecto. De ahí viene ese término, ¿no? El vacío perfecto es cuando nosotros no tenemos nada de columna de aire aquí adentro. Y por lo tanto, esto técnicamente sí está vacío. El vacío es como la ausencia de algo, ¿no? Como tal. Entonces, en este caso, para la parte de mecánica de fluidos, se refiere a la parte de cuando no tenemos nada de aire. Entonces, nosotros podemos trabajar a vacío desde que nosotros empezamos a extraer aire. Entonces, cuando nosotros empezamos a extraer aire, lo extraemos por una sencilla razón. En este caso lo voy a hacer con un dispositivo mecánico, que casi siempre pues es un compresor o una bomba justamente vacío. Y bueno, el punto es que yo voy a estar succionando aire. Pero ¿cómo logro succionar aire? Generando vacío, porque si no, no se puede succionar el aire. ¿De acuerdo? Y es justamente lo que dice aquí, ¿no? Mira, en el tiro inducido, lo que hacemos es que vamos a reducir la presión de los gases de la cámara, de tal manera que esa presión va a estar por debajo de la presión atmosférica. Generamos, o sea, en pocas palabras les pude haber puesto ahí, generamos vacío. Y entonces, como generamos vacío, es la única forma de succionar. Cuando tú le haces así, ¿no? Y succionas, también estás, en este caso, extrayendo aire. Y por lo tanto, estás trabajando a vacío. Solamente que tú estás trabajando a vacío. Eso es la parte como de la succión. Pero bueno, entonces, como tal, complementando lo que tú me has preguntado al principio, tiro forzado, le metemos compresión para, o sea, empujamos para que entre al sistema. Tiro inducido, bajamos la presión para que salga del sistema. Generamos vacío para que salga del sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? En uno, soplas, tiro forzado. Y en otro, succionas, tiro inducido. ¿Estamos de acuerdo? Solamente que el fenómeno para que tú puedas soplar es mediante presión. Digamos, aplicando presión. Para que tú puedas succionar es mediante vacío. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿no has llevado entonces introducción? No, todavía no. Aún no. Ok, pues el otro semestre, ahí voy a dar 2 grupos. Ahí te puedes meter. Ay. Profe, Mande. yo tengo una duda de un fenómeno. ¿No has ido a... Ahí por Bellas Artes, ahí donde venden... hay un lugar que venden cocas. Bueno, que venden Coca-Cola. Ok, dices... Bueno, no es ahí sobre Madero, ¿no? Casi llegando al Zócalo. Sí. Es una tienda, ajá. Sí. Bueno, está la temática de que vas a comprar una coca, la sacas del refri y está en estado líquido, pero dice el anuncio, agítala y destápala y se va a congelar. ¿Cómo funciona en eso en la parte de la presión? Pues bueno, acuérdate que tenemos el punto triple, ¿no? Como tal. Bueno, supongo que no lo dibujé bien, ¿no? Pero es más o menos como así. Bueno, en este caso, recuerda que nosotros para ciertas características o para ciertas presiones o por ciertos valores de temperatura tenemos diferentes estados de agregación. Digo, para rápido. Si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, una presión de una atmósfera y tenemos 100 grados, presión y una temperatura definida, 100 grados, entonces, por ejemplo, vamos a estar como en el estado gaseoso. Si nosotros bajamos de golpe la presión y seguimos a 100 grados, o sea, estos 100 grados, por ejemplo, estamos aquí. De hecho, es como lo que habíamos platicado. Si subimos, por ejemplo, la presión y yo estaba en un estado gaseoso, entonces esto se va a ir como, por ejemplo, a un estado líquido. Si bajamos la presión, depende cuánto la bajemos. O sea, podemos llegar inclusive hasta la parte del estado sólido. Cuando nosotros bajamos la temperatura y dependiendo de la presión, entonces como tal, nos podemos ir para este lado. Entonces manipular como tal la presión y la temperatura de manera que nosotros podamos tener un cambio u otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo algo para más sencillo. El granizo. ¿Por qué graniza? Bueno, se supone que el aire es una mezcla. Casi como la coca y como todo, ¿no? Es una mezcla. Entonces, el aire como tal
tiene por aquí algo que se llama la carta ciclométrica. Ajá. En la carta ciclométrica tenemos el contenido de humedad, o sea, el contenido de agua, la parte de varias temperaturas. Ajá. Entonces, cuando nosotros de repente, y es más, lo que pasa en el refrigerador o no sé, en el carro afuera, cuando estamos, por ejemplo, trabajando a cierta temperatura, obviamente la guía depende de la presión también. Cuando estamos trabajando a cierto valor de temperatura, ¿no? Y de repente o baja la presión o baja la temperatura de golpe, en este caso, pues puede ser que se condense como tal el agua. Ajá, pum, se condensa. Y si nosotros bajamos la presión y todavía bajamos más la temperatura, no solo se va a condensar, sino que puede llegarse a solidificar. Entonces cuando graniza, ¿no? Porque a veces empieza a llover, empieza a llover, pero baja la temperatura de tal grado que alcanza algo que se llama temperatura de escarcha, que es algo así como la temperatura de rocío, pero en los sólidos. Entonces, finalmente estás jugando o están jugando con las condiciones de la parte de las temperaturas. Ahora, se supone que las latas normalmente las llenan, ¿no? En este caso, pues a una presión, ¿no? O inclusive, por ejemplo, algunas conservas pues las ponen a vacío. ¿Estamos de acuerdo? Para que duren más y demás. En el momento que nosotros abrimos la lata, tenemos un diferencial de presión, ¿no? Y entonces puede ser que con el aumento de la presión o con la disminución de la presión lleguemos a la parte del punto de congelación o al punto, en este caso, del rocío o al punto de la evaporación, dependiendo de las condiciones. Es como si tú abres un AliExpress, ¿no? Que no lo hagas, por favor. De repente estás trabajando aquí con tu AliExpress, tienes una presión alta y aquí tenemos vapor. Pero en el momento que nosotros como tal abrimos la AliExpress, lo que va a pasar es que la presión va a bajar. ¿Por qué la presión va a bajar? Porque va a entrar todo el aire. Entonces vamos a tener como la presión atmosférica. Entonces en el momento que la presión baje, esto que antes era como tal, o teníamos como tal, ya sea un gas o un líquido saturado o demás, pues en este caso a menor presión, lo que va a pasar es que todo se va a convertir en vapor de manera violenta. Ajá. Es lo mismo. Es jugar con las propiedades como tal, a que esté a vacío, a que esté a mucha presión. Pero en un cambio brusco, lo que va a pasar es que, insisto, no sé si hay videos en YouTube de qué pasa si la AliExpress, en este caso se la destapas, qué pasa. Pero lo que va a pasar es que vas a tener un aumento súbito de volumen por la parte de la evaporación. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, normalmente, o lo que yo pienso es que también ahí de repente estás trabajando a una mayor presión, ¿no? Y como baja, es que no sé cómo estén, no sé exactamente a lo que te refieras. O normalmente los alimentos o están sellados a vacío, o en ese caso están enlatados a una presión alta. Entonces en el momento que nosotros como tal abrimos la lata o lo que sea, tenemos un cambio, en este caso brusco, de la presión, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y entonces esto va a generar que obviamente las condiciones iniciales sean unas y luego termine en otras. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? ¿Sí se entiende? ¿Sí me voy a entender? Sí, profe. Prácticamente se basa en cuáles son tus condiciones dentro de la lata antes de que la abras. Y jugar con el diagrama. Piensa en la olla express, más que nada, y es lo mismo. Nada más que en la olla express, lo que te digo, de repente tú tienes una presión muy alta, muy alta. Entonces, como tienes una presión muy alta, lo que pasa es que el agua se evapora a una temperatura mayor. Y tenemos un líquido saturado a una temperatura mayor. Cuando abrimos una olla express, súbitamente todo el líquido se flashea. Ajá. Y entonces pues voy a tener un montón de gas por ahí. Y es peligroso, claramente. Y es algo muy parecido, pero pues claramente tiene que ver con las temperaturas y las presiones, en este caso, que nosotros estemos trabajando. De hecho, si tú ves la parte como del punto triple, en ese punto conviven las tres fases, ¿no? Porque pues tenemos las temperaturas y las presiones adecuadas para que se den esos cambios de presión y demás. Bueno, ok, vamos a apurarnos. Esta parte está más sencilla. Digo, igual que... Bueno, me quedan 15 minutos, ok. Voy a meterle velocidad. Mucha atención. Normalmente cuando nosotros trabajamos en la parte industrial y de repente me encargan como tal, pues, pedir un ventilador. O en este caso, diseñarles un sistema y por ahí hay un ventilador. Todos los ventiladores y todos los fabricantes se rigen por la norma ISO 5801 y las pruebas las hacen según la norma ISO 5801 test. No me acuerdo si es test 5801
o 5801 test, no me acuerdo exactamente cuáles. Pero el punto es que las condiciones a las cuales nosotros vamos o van a probar los fabricantes son condiciones estándar porque pues vivimos en un mundo globalizado. Entonces, como tal, puedes comprar un ventilador de Estados Unidos y puedes comprar un ventilador de cualquier otro, en este caso, país, y se supone que tiene que estar probado a estas condiciones, que son 70 Fahrenheit o 20 grados Celsius. Digo, no es la equivalencia, pero normalmente son 70 Fahrenheit, 20 Celsius, y a la presión de una atmósfera. Entonces, todos los catálogos que tengan los fabricantes, normalmente te van a decir, regido por tal norma, ¿no? O te van a decir, datos tomados a tal presión y temperatura. Ajá. Entonces, cuando yo de repente agarro y calculo la potencia de mi ventilador en donde yo estoy trabajando, van a decir, mira, mi ventilador me dio de 5 caballos. Ok, te dio de 5 caballos. Entonces vas y te fijas en tu manual de que te da el fabricante o en tu catálogo que te da el fabricante. Claro, tenemos que ver curvas de ventiladores y demás, pero ahorita vamos a hablar nada más de la potencia. Y dices, yo quiero este de 5 caballos. Pum, vas, lo compras, lo pruebas y lo instalas y no te da. Y es uno de los problemas pero muy seguidos se dan, ¿eh? Y que yo, por ejemplo, he ido fácil como unas 5 veces a de repente, oye, es que no funciona esto. No, pues es que, ¿cuáles son las características de tu ventilador? No, pues esto y esto. No, pues está mal. No, porque, ¿por qué? Si yo calculé, a ver, revísame los, o sea, y también tienen como sus hojas de cálculo al final, ¿no? Y te digo, es que tú calculaste pues la potencia que necesitas y estás tomando sí la eficiencia y todo, pero tú ocupaste tu misma potencia que calculaste aquí para comprar del catálogo. Y el catálogo siempre está a condiciones estándar. Entonces, para que yo pueda comprar de ese catálogo, como tal, siempre necesito corregir la densidad, o necesito corregir la potencia, o necesito corregir, en este caso, esta parte. ¿Sale? ¿Se entiende cuál es la problemática? Entonces, si algún día les encargan como becarios o como ya parte de un proyecto y dicen, sí, voy a calcular la potencia del ventilador, la calculan, no se olviden que para poder comprarlo, o sea, para la potencia que van a necesitar aquí, pues sí, efectivamente es esa. Pero para poder, como tal, trasladar y para poder comprar un ventilador de catálogo, en este caso, necesitan calcular la potencia, las condiciones que tú quieres y que tú requieres. Pero bueno, normalmente nosotros aquí en la escuela utilizamos algo que se llama el factor de corrección. Este factor de corrección se origina a partir de las leyes de los ventiladores. No sé si ahorita en la tarea o en lo que les dejé leer de repente lo hicieron, ¿no? Pues es que hay 3 leyes y bla, bla, o hay 5 leyes y bla, bla. Bueno, la que me interesa ahorita es como tal cuando varía la densidad. Cuando varía la densidad, en este caso del gas, nosotros vamos a poder variar 2 cosas y por eso necesito ese factor de corrección. El factor de corrección yo lo voy a calcular como la densidad estándar sobre la densidad de operación, donde la densidad de operación tiene que ser la densidad calculado a las temperaturas, obviamente, a las que estamos trabajando, ¿sale? La densidad estándar está calculada a 70 Fahrenheit y una atmósfera, o a 20 y una atmósfera. Nosotros vamos a colocar la densidad estándar, para que no la vayamos a calcular otra vez, como constante de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Quizás por ahí también puedan encontrar que es 1.205, pero con el 1.2 lo podemos, en este caso, calcular, ¿sale? Entonces, como tal, se prueba con aire. Se prueba con aire y de hecho si tú calculas la densidad a 70 Fahrenheit, que son 21.11 o a 20 grados Celsius, a una atmósfera y con la R de 29.3, la densidad te tiene que dar aproximadamente de 1.2, ¿sale? Entonces yo voy a tratar de calcular, debo de calcular la densidad de la parte de la operación para poder obtener este factor de corrección, ¿sale? ¿Se entiende qué es lo que estoy comparando? Estoy comparando siempre la densidad estándar. Acuérdense que la densidad estándar es la del fabricante. Ajá. Y entonces, como yo no vivo al lado del fabricante y no tengo las mismas condiciones de operación ni la misma temperatura, tengo que hacer una corrección para poder adquirir un ventilador en cuanto a la parte de la potencia. ¿Preguntas? ¿No? Ok, sale. Ahora, según las leyes de los ventiladores, voy a analizar nada más la parte si varía la densidad. Si varía la densidad, el caudal se mantiene. Ajá, como tal ese pues ahorita no me interesa, ¿no? Lo que me interesa es tanto evaluar la parte de las pérdidas y la parte de la potencia. Ok, mucha atención. Densidad estándar sobre densidad de operación tiene que ser exactamente igual a las pérdidas estándar
sobre las pérdidas de operación. Ajá. ¿Qué quiere decir? Bueno, normalmente yo voy a calcular para mi proceso una HT. Esta HT, no sé si recuerdan, pero esta HT, por ejemplo, es la que utilizamos para poder calcular la altura de la chimenea, ¿no? O bueno, lo que sea. Esas son las pérdidas considerando las condiciones de aquí. Sin embargo, las pérdidas que nosotros tenemos aquí van a estar en función de las condiciones sobre el nivel del mar o en este caso a las que nos encontremos. Porque pues, las pérdidas en este caso pues, son presiones, al final son pérdidas de presión. Entonces no es lo mismo como tal medir estas pérdidas de presión a tus condiciones de operación que a condiciones estándar. Entonces lo que voy a hacer es, el factor de corrección va a ser igual a H estándar sobre el HT de operación. Entonces al final, ¿no? Dices, mira, pues las pérdidas estándar o las pérdidas con las que la persona hizo las pruebas va a ser igual a la HT de operación, es decir, a la que nosotros estamos calculando por el factor de corrección. Y recuerden que el factor de corrección pues es este de acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, ahora, las dos son importantes, ¿no? Pero estas dos o esta también es importante. Ok, sobre la potencia. Cuando cambie la densidad de los gases, la potencia del ventilador también va a cambiar. Esta potencia de la cual estoy hablando es la potencia desarrollada por el ventilador, no es la potencia absorbida. Como tal, la potencia absorbida se conoce como potencia del freno, que normalmente se pone como VHP. Esta potencia es como la total que genera el motor, ¿no? Por así decirlo, y no transmite el 100%, por eso tengo una eficiencia. Entonces la que nosotros estamos calculando, o la que yo me estoy refiriendo, en este caso, es a la potencia que entrega el ventilador. Ajá. Digo, de todas formas, cuando les dé eficiencia, nosotros siempre estamos calculando siempre la que entrega. Y ya con eficiencia, la que voy a calcular es la potencia como tal, pues total, o la que viene en este caso en la parte de, bueno, de mis motores y demás. Pero bueno, trabajando en esta parte es muy importante. Ok, fíjense, entonces, cuando yo calcule la potencia, en este caso de mi ventilador, la voy a hacer o la voy a calcular a mis condiciones de operación. Pero esta potencia de operación no es la que yo debo de calcular, pues obviamente de mi catálogo, ¿no? Sino que lo tengo que corregir porque realmente la que nosotros necesitamos elegir es la potencia estándar. Y es lo mismo. Voy a calcular la potencia estándar corrigiendo la potencia de operación, ¿sale? Ok, es muy importante que yo entienda que siempre tenemos que comparar la densidad estándar sobre la densidad de operación. Y si se les olvida cómo es en este caso, siempre vamos a tener estándar con estándar y operación con operación. Y como tal, pueden despejar pues la que corresponda. Porque, por ejemplo, les digo, ¿qué creen que un ventilador de catálogo o se compró un ventilador el cual tiene una potencia de operación de 20, no es cierto, una potencia estándar de 20 caballos? Y se preguntan si se puede utilizar para poder compensar tales pérdidas. Ok, entonces con las pérdidas voy a calcular la potencia de operación y supongamos que me da 20 y 20. Sin embargo, no estoy corrigiendo por la parte del factor de corrección. Entonces siempre se tiene que corregir para sacar una de las otras. Ok, ahorita les voy a poner un problema rápido. Preguntas sobre esto que estoy colocando aquí. Lo único que me sirve es nada más decir, a ver, voy a despejar ya sea la H estándar o la H operación. Voy a despejar la potencia estándar o voy a despejar la potencia operación. Cualquiera de estas dos. Pero justamente siempre en función del factor de corrección. Y el factor de corrección siempre va a estar igual o siempre va a estar en función de las densidades. Preguntas. Ok. No, profe. Ahora, para poder calcular la potencia del ventilador, tengo esta fórmula, o es la que nosotros vamos a ocupar, que es HP. Voy a ocupar HP porque ya tengo la P de potencia y no quiero ponerle pot, sino que voy a poner aquí HP y entre paréntesis voy a poner kilowatts. Ajá. Si yo pongo HP solitos, obviamente son caballos de fuerza, pero aquí voy a poner HP que significa como potencia. Ajá, pero la pongo en kilowatts. Esa es la nomenclatura que yo voy a utilizar aquí. Entonces, HP en kilowatts es igual a el gasto volumétrico por las pérdidas. Y esas pérdidas tienen que estar en centímetros de agua. Ajá, no en milímetros de agua, no en metros de agua. Tiene que estar en centímetros de agua. Y se tiene que multiplicar por una constante, la cual es 2.72 por 10 a la menos 5.
Esa constante que está ahí incluye ya todas las conversiones para que me salgan en kilowatts. El gasto volumétrico tiene que estar en metro cúbico sobre hora. Ahora, recuerden que si a mí me piden la potencia de un ventilador de tiro forzado, el gasto volumétrico que tenemos que calcular, ¿cuál es? ¿El del aire o el de los gases de combustión? El del aire. El del aire, por la función. Si me piden la potencia de un ventilador de tiro inducido, ¿cuál es el gasto volumétrico que tengo que ocupar? Los gases de combustión. Los gases de combustión. Ojo con ese detalle. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas sobre la fórmula que tenemos en pantalla. La parte de arriba es la parte de la eficiencia, que es la potencia desarrollada, que es la que nosotros vamos a estar ocupando, entre la potencia absorbida. La potencia absorbida es la potencia que te entrega el motor prácticamente. Sin embargo, no toda la potencia que nosotros estamos generando en el motor va a ser, en este caso, pues desarrollada. Por eso tenemos una eficiencia. La potencia de abajo, lo que es potencia absorbida, normalmente se coloca como potencia de freno y se conoce como BHP. ¿De acuerdo? Por si algún día buscan cómo calcular la potencia de un ventilador y de repente les aparece ese BHP. Normalmente para el BHP se pone la potencia y luego abajo viene justamente la ETA, que es la parte de la eficiencia. ¿Sale? Bueno, ok. Bueno, y ya lo siguiente era justamente esta parte, ¿no? Gasto volumétrico de los gases. Y dependiendo de qué es lo que estemos calculando, para los gases de combustión es mg por el gasto del combustible entre la densidad de los gases. El gasto volumétrico del aire es la del aire práctico, por, en este caso, la parte de combustión sobre la densidad del aire. Y bueno, les digo, la parte de arriba nosotros la vamos a tener que, en este caso, pues aplicar cuando es uno de tiro inducido. Y la parte de abajo es cuando nosotros tenemos un ventilador de tiro forzado. ¿Preguntas sobre el cálculo? No problema. La densidad de los gases del aire, pues es a temperatura ambiente. La densidad de los gases de combustión a la temperatura del ducto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ok, ya no llegamos a esta parte, pero bueno, entonces el día miércoles nos vamos a dedicar a hacer pues problemas, claramente. Estudien la parte anterior, o sea, porque por ejemplo, si ustedes se fijan, tanto la altura de la chimenea y esto que es como la parte extra, solamente depende como tal, bueno, es más teórico, o sea, sí son cálculos, pero como tal ustedes deben de llegar a mg o deben de llegar al gasto de combustible. Y para llegar a mg y al gasto de combustible, necesito calcular las pérdidas, o sea, es lo del parcial pasado. Entonces, al final son unos formulazos nada más, como tal, y sí entender, ok, forzado, inducido, ¿dónde está? ¿Qué tengo que hacer? Y demás. Entonces, como tal, repasen lo anterior, porque la mayor parte de la estructura del problema es lo anterior, es otra vez lo mismo, bueno, otra vez lo mismo, pleonasmo, otra vez lo anterior, y sumarle nada más un inciso de calcula la altura y calcula la potencia. Ok, nada más voy a poner este pequeño problema en pantalla y dice: la pérdida de tiro por fricción en un generador de vapor en pulgadas de columna de agua, incluyendo el ducto, son de 2.8 pulgadas. Ahora, fíjense, esto que me están dando es HB, es decir, el sobrecalentador, la caldera, el economizador, precalentador, o sea, todo más lo del ducto. Entonces me están dando que HB es igual a 2.8 pulgadas, ¿sale? Ahora, si se acuerdan, en la clase pasada hicimos uno con HT, porque le sumábamos 0.1, ¿no? O multiplicamos por 1.1. Sin embargo, aquí no voy a calcular HT o no voy a calcularlo con la de la chimenea. ¿Por qué? Porque para este problema dice: se desea que un ventilador de tiro inducido las pueda compensar. Es decir, solamente el ventilador de tiro inducido las va a compensar. Entonces no tengo que calcular HT como tal. O más bien HT es igual a como tal HB. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende por qué no voy a calcular HT o por qué no tengo que sumarle las de la chimenea? Porque la chimenea no existe. Y normalmente, por la posición en donde nosotros vamos a calcular el ventilador de tiro inducido, siempre tiene que ser con HB. Y HB, ya saben que es todo, las pérdidas más las del ducto. A menos de que el ventilador de tiro inducido se colocara hasta arriba de la chimenea, entonces le tendría que sumar lo de la chimenea. Pero pues no tendría ningún sentido, porque pues para eso está la chimenea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro?
Sí, profe, pero si el ventilador se coloca a la salida de la... ¿De la chimenea? No, a la salida del generador. Nada más, en ese caso, viene sin el ducto, ¿no? Nada más. Ok. Ujú. Sí, ¿no? Pero en este caso, como me dice que incluye el ducto, ¿no? Entonces, pues se coloca ahí. Ajá. Entonces, sí, justamente, o sea, normalmente, si quieren se las voy a dar en la parte de la base de la chimenea, ¿no? No hay bronca. A menos de que diga otra cosa, entonces siempre va a ser en la base de la chimenea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a incluir ya de una vez la parte del ducto. Pero tenemos que saber que si no estuviera ahí, las del ducto las tiene que compensar la chimenea. ¿Sale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, bueno. Sí. Ya voy a seguir platicando sobre esto y digo, ya vamos a terminar, pero ok, dice... Se trabaja en un lugar donde la presión atmosférica es 585, la temperatura de los gases en el ducto son 250, se sabe que el combustible es 2500 y el gasto de los gases de combustión es 16.6. La temperatura ambiente es 22. Dice, calcula la potencia estándar del ventilador que se necesita instalar. Ok, bueno, entonces los datos los tengo aquí y prácticamente solamente son como tres fórmulas los que tengo que hacer. Primero, tengo que calcular el gasto volumétrico. ¿De quién? De los gases de combustión. Voy a colocar mg, voy a colocar el gasto de combustible y la densidad. La densidad la voy a calcular como PRT. Recuerden que esa tiene que ser justamente la constante de los gases ideales. Esta tiene que ser la presión atmosférica y la temperatura en el ducto. Entonces ya me da como tal esa densidad y como tal tengo este gasto volumétrico. O sea, no es nada del otro mundo. Como este inducido, pues obviamente es con los gases de combustión. Ahora, ya que tengo este valor de gasto volumétrico, lo meto acá a la parte de mi fórmula de potencia. Sin embargo, como tal, la potencia la tengo en pulgadas de mercurio. Nada más hago una conversión de longitud, por así decirlo. Una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces, como yo necesito esas pérdidas en centímetros, oye, pero aquí dice que es HT. No importa, pues de todas formas, las totales son las que quiero compensar. Entonces voy a colocar ahí los 7.112, multiplico por el gasto volumétrico, multiplico por el factor y me da una potencia de 7.035 kilowatts. Este como tal es la potencia que yo estoy generando o que debo de generar a condiciones de operación. Lo voy a cambiar de unidades a caballos de fuerza, nada más. Entonces lo cambio a caballos de fuerza. Y son 9.434. Ahora, no les doy eficiencia ni nada, pero supongamos que esta como tal ya les di la eficiencia y demás. Si yo voy a tablas y voy a buscar un ventilador que me dé el gasto volumétrico y que me dé esta potencia, sería un error, porque en cuanto llegue y lo instale, no me va a dar, porque esta es la potencia como tal generada a condiciones de operación. ¿Qué tengo que hacer? Corregir la potencia, o corregir las pérdidas, cualquiera de las dos. En este caso yo voy a corregir la potencia, creo que es lo más fácil. Divido 1.2, que es la densidad estándar, ¿no?, entre la densidad de operación y me da un factor de corrección de 2.3134. Ahora sí, yo sé que la potencia estándar sobre la potencia de operación tiene que ser igual a 2.3134, siempre. Entonces, la parte de la potencia estándar va a ser igual a 21.82. Entonces, ojo, a nivel del mar y a una temperatura de 21 punto tantos, te va a entregar 21.8 caballos de fuerza. Sin embargo, si yo de repente la traigo a trabajar para acá, esa misma, como tal, me daría 9.43. Y con eso basta. ¿Estamos de acuerdo? Considerando que ya me dieron la eficiencia. Entonces, ojo, nada más nunca vayan a ocupar o vayan a comprar una bomba. Bueno, una bomba es diferente. En este caso, un ventilador con esta parte de la potencia, porque tengo que corregirlo. Entonces, como tengo que corregir esta parte, se hace de manera con la densidad. Entonces, al final, esa sería la parte de la potencia estándar. Ahora, esta nada más es sin meterle la parte de la eficiencia. Pero pues como no tenemos eficiencia, es la única que puedo como tal reportar. ¿Se entiende cuáles son prácticamente los pasos? Si se fijan, o sea, no son muchos. Nada más es, calculas el gasto volumétrico, calculas la densidad y luego calculas la potencia. Y ya. Ya tienes la densidad estándar, la divides entre la densidad de operación, sacas tu factor de corrección y estas 2 horas prácticamente que estuvimos platicando fue para pues poder entender cuáles características tomar, cuáles no y demás.
Porque en realidad los cálculos no son muy complicados. O sea, al final quizás el problema te va a decir, ¿sabes qué? Es que vas a tener que de repente sumar todas las pérdidas. Lo vas a tener que sacar lo del ducto, ¿no? En este caso con ya sea los codos, con la longitud y con lo demás. Y ya. Pero al final esto es como el cálculo final. Pero insisto, no puedes calcular la potencia si no tienes el gasto de combustible. Ajá. No puedes calcular lo demás si no tienes, por ejemplo, o la masa de los gases de combustión, o el aire práctico, y todo eso. Entonces al final es la conclusión prácticamente del segundo examen. Entonces, bueno, como tal, sería esta parte de aquí. ¿Alguna pregunta acerca de esto que hicimos aquí? Sí, profe. Ok, yo sé que sí. Entonces no se preocupen. Vamos a dejarlo en este caso aquí. Y ya el día miércoles nos dedicamos a hacer puros cálculos como tal. Y bueno, si quieren les puedo enviar este pequeño problema. O si no, nos lo quedamos hasta la parte del día miércoles. Y lo vamos checando. ¿Hecho? Mejor envíenlo. Ok. Por favor. Bueno, se los envío pues. Profe. Mande. ¿Tiene una lista de reproducción de este parcial? Es que sí hay cosas que se me fueron, que me falla mi internet. Los he grabado, pero no los he subido. Los subo al rato. Ok. ¿Sale? Gracias, profe. Profe, ¿y también cree que como el parcial pasado nos pueda enviar problemas tipo examen para estudiarlos? Sí, pero se los voy a enviar a partir del miércoles. O ya se los paso de una vez. Es que hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Y ya nada más tienen que calcular, por ejemplo, pero sí se los envío. O sea, no hay ningún problema. Para reforzar el segundo parcial. Nada más que no tengo como tal. Esos no los tengo con respuesta. Pero sí se los mando. O denme chance de un día y se los mando como tal el domingo. Pero para poner respuesta. Pero es exactamente como... Es lo mismo. Entonces, lo que tienen que estudiar realmente, o sea, sí es esta parte como tal.